Hemos estado tan adormecidos por este gobierno incapaz e insensato e impresentable que de repente no nos podemos creer que fuéramos capaces de que Francia Márquez fuera candidata a la vicepresidencia de Colombia. La precandidatura presidencial de Francia que derivó en la candidatura a la vicepresidencia que derivará en su vicepresidencia es posiblemente lo más emocionante que ha pasado no en los últimos años de la política nacional, ni en las últimas décadas, sino en los últimos 2 siglos de la política nacional. Fue sorprendente y dignificador y esperanzador y sensato. Y estábamos tan aplastados y tan... Hemos estado tan aplastados y tan tristes por el talante general de nuestra vida pública que todavía no nos lo podemos creer. Ha sido difícil de encajar tanto para los detractores de Francia, que están movidos, supongo, por la compulsión a excluir que deriva del sentirse ellos mismos en peligro de exclusión o de sentirse excluidos. Tanto por los detractores de Francia, digo, como por quienes la apoyamos, nos ha hecho temblar esto, ya sea de miedo a algunos, o de ira, o de emoción y de inquietud a otras. Eh, Nos ha vivificado y nos tiene que, creo, despertar, tiene que despertarnos y nos tiene que alegrar esta nueva posición de Francia Márquez y la nueva posición de todo lo que Francia significa, de la lucha por un equilibrio, básicamente, por un respeto con respecto a la tierra, por un vínculo con la tierra y con la procedencia. El que Francia esté en la posición de poder en la que está, no solamente, aunque en primer lugar, significa la reivindicación de un pueblo históricamente oprimido y suprimido, sino que tiene que significar también, más allá de la reivindicación, la integración de cada uno de nosotros. El efecto que el hecho de que Francia esté donde esté y sea y vaya a ser nuestra cabeza y sea y vaya a ser nuestra cara de muchas maneras, tiene que modificar nuestro interior y tiene que ensancharnos. Francia, por así decirlo, y esto parecerá, supongo, así un poco esotérico, tiene que aparecer adentro de cada uno de nosotros. Y eso es, yo creo, lo que va a ir pasando y lo que tiene que pasar. La manera como Francia habla es una manera como podemos hablar todas y como queremos hablar. Eh, la forma en que ella dice, le dice al poder sus definiciones del poder. Es algo que nosotros podemos encontrar, que queremos hacer todas nosotras. Y entonces a eso me refiero por integración. Francia va a pasar de ser representante de una minoría a ser representante de la mayoría de las colombianas y de todos los colombianos. Y en ese tránsito tenemos entonces que hablar con Francia, poder hablar con ella. Algunas, creo, en las pasadas semanas le exigimos a Francia cosas que no les exigimos a todos los políticos, por ejemplo, que examinaran sus eslóganes. Y es porque sentimos que con ella estamos yendo o podemos ir hacia otro lugar más allá de la repetición de fórmulas demagógicas o de intereses proselitistas. Queremos que todo lo que Francia haga esté lleno de sentido y de pronto exageramos, pero, pero eso explica que en un momento dado, por ejemplo, hayamos admirado su uso de mayoras, hayamos puesto tanta atención a cada palabra que usa
ese término de mayoras, que no solo se refiere a lo que ella explicó, a una determinada costumbre o institución de su región, sino que nos puede servir para reivindicar a las mujeres mayores, a las ancianas, entre nosotros en general. Cuando Francia decía vivir sabroso, entonces algunos, bueno, yo, protestamos porque nos sonaba demasiado al cliché que forma el estereotipo de las poblaciones, pues, del sur del mundo y de los latinoamericanos especialmente, y del norte de América, de Sudamérica especialmente, ¿no? Como la sabrosura, algo así como realismo mágico, y nos pareció que podía ser, salir el tiro por la culata cuando queríamos reivindicar unas realidades que no conocemos, y queríamos conocer unas realidades que no conocemos bajo ese eslogan, ¿no? Quiere decir, en efecto, como me explicaron y como explicó ella también, una cosa en particular, pero y aún así podemos estar en desacuerdo con que ese sea como una consigna cuando tiene todo ese otro peso discriminatorio. Luego Francia ha hablado también del abrazo ancestral, y algunos hemos preguntado qué es eso. Y sería interesante pensar realmente no solo en el abrazo entre los ancestros de unos y los ancestros de otros, sino pensar en el mero concepto de ancestría como un abrazo. Todos descendemos de personas a quienes no conocemos, y que en ese desconocimiento están juntas y están mezcladas en el pasado y en el origen de todos nosotros. Entonces, ¿de cuántas maneras podríamos investigar dentro de nuestra imaginación a qué se puede referir ese abrazo ancestral? Se puede referir a que la víctima ancestral se reconcilia con el victimario ancestral, como en sus lados opuestos de la historia, o podría significar que debemos encontrar que en nuestros ancestros están aquellos que creemos que solo son ancestros del otro, en fin. Cuando Francia dice los nadie, que también lo critiqué, tal vez podríamos hablar más bien de los ninguneados. A mí me da mucha impresión que se llame los nadie a las personas oprimidas y a las personas excluidas, en vez de afirmar su realidad, no voy a decir su identidad, pero también su identidad, su nombre y su existencia y su experiencia vital. Cuando Francia y Petro dijeron la potencia, que Colombia iba a ser potencia mundial de la vida, también objeté, porque estar usando eso de potencia mundial en un momento en el que estamos en la víspera, estamos en la víspera de la Tercera Guerra Mundial, eso son bobadas, en que estamos viendo la nueva guerra europea y en que estamos reviviendo la Guerra Fría, pues me parece un poco fuera de lugar decir la potencia mundial de la vida. Y en fin, estuve yo criticando estas frases, el uso de estas frases, o tal vez la falta de explicación de algunas de estas frases, o el cuño de unas frases que la gente repite y repite, y que muy rápidamente pierden cualquier posibilidad de tener sentido por la repetición como consignas y como lemas. Y como digo, creo que estaba exigiendo a Francia cosas que no le exijo a los demás políticos, pero porque la respeto más que a cualquier otro político que haya ahora en Colombia. Y porque sentía que, y siento que es que con Francia se hace más visible una posibilidad de escapar del discurso político proselitista que es condescendiente con el votante. Es una posibilidad que se abre no solo con Francia, sino con Petro, y que se abrió hace tiempos con Petro, de hecho. Y entonces eso. Pero surgió
Entonces, la estigmatización de el cuestionar a Francia Márquez, o no a Francia, porque ella nunca la cuestiona, de cuestionar lo que ella decía, de tachar cualquier pregunta que se le haga a Francia Márquez o cualquier crítica que se le haga o cualquier inquietud que se exprese con respecto a su discurso, tacharlo de racista, de discriminatorio y de inaceptable. Y esto simplemente no puede pasar. No puede pasar porque por un lado estaremos perdiendo la oportunidad de la que hablaba al comienzo, de a través de las reivindicaciones y aspiraciones de Francia, abrir en nosotros, en todos nosotros, un espacio nuevo en el que conozcamos nuestro país, de convertir a Francia, representante de una minoría, a representante nuestra y de las cosas que profundamente necesitamos y necesitamos transformar. Y por otra parte, la condescendencia que implica decir que no podemos cuestionar a Francia Márquez es también racismo. Y entonces, bueno, entonces quería decir todo esto para decir que tenemos que poder hablar con Francia, tenemos que poder criticar a Francia y tenemos que poder saber que dentro de nosotros está ella y está su voz y están sus palabras también, ya que vamos a estar nosotros representados por ella. Bueno, era eso. Adiós.